Un cordial saludos desde Puerto Rico, mis queridos amigos y hermanos del área hispana. Es un placer nuevamente dirigirme a ustedes. Les habla Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. El sermón de hoy está relacionado a las profecías del libro de Apocalipsis. Profecías que han sido reveladas solo a la Iglesia de Dios y entendidas para aquellos que Dios ha llamado y ha dado de su Santo Espíritu, porque estas cosas solo se pueden discernir espiritualmente, como dice en 1 Corintios 2:14. Hoy les presentaré una vívida y sorprendente revelación de los eventos catastróficos que muy pronto culminarán en el final de este presente siglo malo, como lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4. El Eterno fijó un plazo y este se ha cumplido. El libro de Apocalipsis, escrito por inspiración divina por el apóstol Juan en el exilio en la isla de Patmos, ha sido un libro misterioso y fascinante, pero nunca antes comprendido. El eterno Dios Todopoderoso no solamente nos revela de un mundo maravilloso, lleno de paz, de abundancia, de felicidad y gozo, que pronto se hará realidad durante la generación actual, sino también las aterradoras catástrofes mundiales que, como preludio a todo ello, el mundo presente está trayendo sobre sí mismo. Y como dice el profeta Daniel en el capítulo 12, última parte del versículo 4, la ciencia, la tecnología y la industria se han desarrollado en una cantidad vertiginosa, creando terroríficas armas de destrucción masiva que pueden extinguir toda la vida sobre la faz de la tierra. Mientras tanto, la inmoralidad, el crimen, la violencia, la pobreza, las enfermedades y el hambre acosan al hombre a un ritmo cada vez más vertiginoso. Sin embargo, existe un Dios vivo, un Dios de amor, misericordia, compasión, sabiduría y justicia. Un Dios que está llevando a cabo un propósito trascendental, quien dotado de poder supremo pronto va a intervenir y por la fuerza salvar a la humanidad de sí misma. De hecho, si Él no existiera, entonces el inminente fin del mundo vendría a ser también el fin de la vida humana. Pero felizmente Dios vive. Él se fija en las condiciones mundiales y está al tanto de la grave situación que está amenazando a la humanidad, la cual se encuentra actualmente presa en la trampa de su propia creación, totalmente incapaz de evitar el fatal destino hacia el cual se dirige a toda velocidad. Pero me imagino que se han hecho la pregunta: ¿qué sucederá pronto? ¿Qué sucederá primero? Pero este feliz mundo de mañana, bajo el gobierno del Dios Todopoderoso, no vendrá hasta que los hombres hayamos llegado a estar literalmente con la soga al cuello. No vendrá hasta que el hombre haya demostrado, sin duda alguna, que es totalmente incapaz de gobernarse a sí mismo.
no hasta que haya aprovechado su última oportunidad. Y nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, estamos advirtiendo al mundo las cosas que van a suceder muy pronto. Los conflictos entre las principales potencias nucleares, las tensiones internacionales que se agravan a diario, el desenfrenado aumento en el crimen, la violencia racial y la violencia de toda índole se están combinando para arrojar al mundo en un holocausto de destrucción y muerte, cual no lo ha habido antes ni lo habrá después. El Dios creador conoce la naturaleza humana y su final inevitable. Desde este momento en adelante, cada paso gigantesco en los sucesos mundiales está ilustrado en las profecías de Dios. Ha llegado el tiempo, conforme al plan divino, de abrir el entendimiento humano las terribles profecías del libro de Apocalipsis. Hoy en día la solemne advertencia del Dios Todopoderoso está siendo pregonada para testimonio alrededor del mundo. Que atiendan el mensaje de advertencia en tanto que tienen la ocasión. Y anoten bien esta verdad. Ustedes no tienen por qué sufrir calamidad alguna, hermanos. Ustedes pueden, si atienden y obedecen a Dios, ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que ciertamente sucederán. Ya es hora de despertar, hermanos. Estos no son tiempos normales. Después de casi 6.000 años de comparativa quietud, a partir del año 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el mundo entero súbitamente hizo erupción y trépidamente la violencia conmovió a toda la tierra, pero no hemos visto nada en comparación a lo que pronto sucederá. En poco tiempo, el conocimiento ha aumentado en gran manera. Los progresos científicos y tecnológicos no tienen paralelo. Estos han dado lugar a comunicaciones instantáneas, transportes increíblemente rápidos y pavorosas invenciones capaces de destruirlo todo. El hombre ha aprendido por fin el secreto del átomo. Y con esto ha aprendido a disociar poderes, fuerzas y energías de la naturaleza que son capaces de eliminar todo lo que tiene vida sobre este planeta. Al mismo tiempo, el omnipotente Dios está revelando nuevos conocimientos, ciertos misterios de Dios, nunca antes conocidos ni entendidos por el hombre. Han sido revelados ahora a los verdaderos siervos del Todopoderoso. ¿Y qué significa todo eso? Todo eso significa que aquí sobre la tierra se está efectuando un propósito y que ha llegado el tiempo de que el Eterno, el Creador, el Gobernador del universo, nos revele con toda exactitud cómo, a partir de ahora, los sucesos del mundo cumplirán la tremenda consumación de ese propósito divino. El mundo entero está ahora en agitación, con terribles convulsiones que no son sino el preludio de los más formidables acontecimientos de la historia humana. Ahora nos encontramos precisamente en la crisis del fin de lo que la Biblia llama el presente siglo malo.
Gálatas capítulo 1, versículo 4. Como ya sabemos, aproximadamente una tercera parte de la Biblia está dedicada a la profecía. El contenido de muchos libros de las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros, incluso los llamados profetas menores, es casi exclusivamente profético. ¿Se dan cuenta ustedes de que la iglesia de Jesucristo está de hecho edificada sobre el fundamento mismo de estos profetas y sus escritos proféticos? Encontramos tal declaración en Efesios capítulo 2, versículo 20. Pero el panorama general de todas las profecías se encuentran en dos libros proféticos. Uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. A saber, Daniel y el Apocalipsis. Solo en el libro de Apocalipsis encontramos en orden cronológico y de un modo correlativo acontecimientos que, al ser descritos por otros profetas, no parecen tener relación entre sí. Mientras que el libro de Apocalipsis es en sí como una clave vital que da acceso a una gran porción de las otras profecías. Se requieren ciertas claves adicionales para entender propiamente este singular volumen. Una clave importante es reconocer que en el Apocalipsis hay una narración que va coordinando uno con otro los acontecimientos futuros en orden cronológico, con insertos ocasionales inyectados en la hilación de la historia. Analicemos ahora este libro, que a muchos les parece el más misterioso e insondable de todos los libros proféticos. Nada pudiera ser más inquietante y nada en este mundo tan agitado y trastornado pudiera ser más importante. El libro de Apocalipsis describe precisamente la hora crítica en que vivimos y descorre la cortina que cubre el futuro. El Apocalipsis fue dado como un libro místico y cerrado que tenía forma de un rollo sellado con 7 sellos. Asimismo, algunas de las profecías reveladas a Daniel y escritas de su puño y letra estuvieron también cerradas y selladas hasta este preciso tiempo de crisis mundial que precede a la consumación de esta era. Veamos lo que el profeta Daniel escribió. Por favor, vayamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 8. Daniel, capítulo 12, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Es decir, él pudo oír lo que el ángel le estaba revelando y lo escribió en el libro que lleva su nombre, pero no pudo descifrar el significado de las profecías que bajo inspiración divina escribió. El ángel le dijo a Daniel entonces en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así como las profecías de Daniel estuvieron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, la actual crisis mundial del fin, este tiempo de transportes rápidos, transportes en que los hombres corren de aquí para allá,
Este tiempo en que la ciencia se ha aumentado, en que hay comunicaciones instantáneas a través de celulares inteligentes e internet. Así también las profecías del libro de Apocalipsis permanecieron selladas hasta hoy. Sí, durante muchos siglos estuvieron ocultas bajo 7 sellos, según lo veremos más adelante. Pero hoy cubriremos los primeros 6 sellos. Pero es menester que nos demos cuenta de que estamos viviendo ya en el dinámico, terrible y agitado tiempo del fin. Se acerca la crisis mundial de la consumación de la presente era. Las profecías y misterios de Dios, hasta ahora sellados, han sido revelados en la actualidad a los que Dios ha escogido para pregonar su último mensaje al mundo para testimonio. Jesucristo, cabeza de su iglesia, es el revelador. Es Cristo quien ha revelado estos misterios a sus siervos. Ha llegado el tiempo para que los siervos de Dios, la verdadera iglesia de Dios, le demos a conocer a ustedes estas tremendas profecías del libro de Apocalipsis. Comencemos en el primer capítulo leyendo desde el versículo 1, Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Ya ustedes pueden ver que es Jesucristo quien es el revelador, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La palabra Apocalipsis, la cual no es castellana sino griega, significa revelación, no enigma, secreto ni escondrijo. Sin embargo, la profecía concerniente a ciertos acontecimientos que pronto tendrán lugar en el mundo, la cual se encuentra en el libro que lleva por título Apocalipsis. Fue sellada con 7 sellos, de manera que absolutamente nadie, excepto Jesucristo, fue hallado digno de quitar los sellos y revelar el significado de las profecías. Notemos ahora que fue Dios quien dio estas profecías a Cristo. Los primeros 3 versículos forman la introducción. Leámoslo. Versículo 1, nuevamente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, hermanos. Notemos que fue Dios el Padre quien dio origen a la profecía. Esta es la revelación, no el encubrimiento, sino la explicación, el descubrimiento que Jesucristo hace del libro que Daniel, o sea, del libro que Dios, el Padre, le dio sellado, que incluso Daniel no pudo entender. Cristo el Verbo, o vocero de Dios, nos dice claramente en Juan capítulo 12, versículo 49, y en otros pasajes, que Él nada habló de sí mismo, sino solamente lo que el Padre le encomendó que dijese. Cristo es el Verbo, Cristo es el revelador. Oímos la expresión tan común
Juan es revelador. Pero como ya hemos visto, esta es la revelación de Jesucristo, no de Juan. Es Cristo, no Juan, el que hace la explicación. Esto mismo es otra clave vital para entender el contenido de este libro. Así pues, dicha revelación se originó en Dios el Padre, quien se la dio a Cristo, el cual a su vez la envió y declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Por consiguiente, Juan fue únicamente un siervo quien dio testimonio escrito de esa revelación. Él fue simplemente el secretario o estenógrafo, por así decirlo, pero no el revelador. Ahora, tomemos nota de que Juan testificó por escrito acerca de tres cosas. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, el testimonio de Jesucristo. Y número 3, todas las cosas que vio. Por tanto, el libro de Apocalipsis, como toda la escritura, es simplemente la palabra de Dios. Pero parte del mismo comprende las declaraciones directas de Jesucristo. O sea, la transcripción textual de sus dichos. Luego Juan escribió las cosas que vio en visión, o como la Biblia lo expresa, en el Espíritu. Casi toda la profecía del libro está comprendida en las cosas que Juan vio en visión, y la mayoría de estas son símbolos. Ahora leamos el versículo 3. Por favor, el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una bienaventuranza o bendición es pronunciada a quien lea estas palabras, siempre y cuando sea sumiso y obediente para guardar las ordenanzas incluidas en dicho mensaje. La bella salutación empieza en el versículo 4 y continúa hasta el final del capítulo 1. La clave dominante del libro, es decir, su tema principal, aparece exactamente a la mitad del primer capítulo, en el versículo 10. Aquí el versículo clave, el cual declara el tema de la revelación entera. Y es aquí precisamente donde muchos empiezan a tropezar y a malentender. El tema es el día del Señor. Leámoslo, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Por no entenderse bien, el versículo 10, se han suscitado interminables controversias, trayendo por ende gran confusión, ya que aseguran algunos que el día de la semana en que Juan escribió este mensaje era sábado, y otros afirman que era el domingo, ignorando que Juan no se estaba refiriendo a ningún día de la semana. El día en que Juan se puso a escribir la revelación, si es que pudo haber escrito todo en un solo día, carece de importancia, puesto que este versículo no se refiere a eso en lo absoluto, sino al periodo profético, llamado en más de 30 profecías el grande y terrible día del Señor. Este hecho
está confirmado por el comentarista y experto en el idioma griego, Adolf Disman, quien escribió que tanto la gramática como el contexto indican que el día del Señor aquí se refiere al día de Yahweh, el día del juicio. Enciclopedia Bíblica, artículo Día del Señor, el erudito J.F. Ahort, especialista en la crítica textual del Nuevo Testamento, apoya este mismo concepto, confirmando que es el mejor que concuerda con el contexto y que revela el tema del libro, el Apocalipsis, páginas 15 y 16. En espíritu, en visión, fue transportado Juan hacia el futuro. Fue proyectado hacia el día del Señor. Tiempo que está ya casi por iniciarse. Juan pudo ver con casi 1900 años de anticipación lo que ocurrirá durante la presente generación. El profeta Joel describe el día del Señor como el terrible periodo en que Dios enviará destrucción sobre las inicuas naciones del mundo. Sofonías lo llama el día de la ira de Dios. Se menciona a lo largo del libro de Apocalipsis para señalar la hora en que Dios Todopoderoso aparecerá en escena, cuando de una manera sobrenatural intervendrá en la diabólica y destructiva contienda que prevalece entre los hombres, enviando sus plagas para castigar a los pecadores. Es el periodo que sigue inmediatamente después de la gran tribulación y que culminará en la gloriosa segunda venida de Cristo. Así, en el espíritu, es decir, en visión, cuando Juan le fue mostrada la profecía, las cosas que él vio, fue proyectado hacia la época actual y el futuro inmediato. Lo mismo ocurrió al profeta Ezequiel. Por favor, vayamos allá. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. En efecto, Ezequiel no fue llevado a Jerusalén, sino que en el Espíritu lo elevó, transportándolo por medio de una visión a la ciudad santa. De la misma manera, Juan, en espíritu, fue transportado para que viese en visión los eventos que habrían de ocurrir en el día del Señor. Sucesos que están empezando a efectuarse ya sobre la tierra y que ustedes y yo presenciaremos. Esta visión es vital. El escenario de la profecía no es la Edad Media, sino el presente caótico en el cual vivimos. Es pues imperativo que comprendamos el mensaje profético que encierra. Que Dios nos ayude a entender, hermanos. El verdadero propósito de este libro de Apocalipsis es mostrarnos a los de esta generación los acontecimientos del día del Señor, los cuales sacudirán al mundo en un futuro ya casi inmediato. Ese será el tiempo de la ejecución de los juicios de Dios al final de esta era.
los cuales culminarán en la segunda venida de Cristo y el feliz y pacífico mundo del mañana. He tomado bastante tiempo en explicar esta salutación y preámbulo porque es clave y el tema de toda la profecía. Es muy importante orientarnos primero para fijar correctamente los cimientos. El primer mensaje del libro figura en los capítulos 2 y 3, el cual es enviado a las 7 iglesias. En realidad son 7 mensajes procedentes directamente de Jesucristo, los cuales contienen el testimonio patente de Él. Aquí, Cristo se vale de la condición espiritual que en efecto prevalecía en 7 iglesias que existían entonces en Asia Menor, para profetizar la condición espiritual y las obras que habría de realizar la verdadera iglesia de Dios en el cumplimiento de la gran comisión dada por Él durante 7 periodos sucesivos y desde su fundación hasta el fin de esta era y la segunda venida de Cristo. Los hombres jamás han comprendido el significado de estos mensajes, por cuanto no han sabido a quiénes fueron dirigidos. Estos mensajes no son para las grandes iglesias, con sus sectas y divisiones, que profesan ser cristianas. Antes bien, son mensajes de Cristo, cabeza viviente de su iglesia, a su verdadera congregación, la cual habría de tener 7 etapas sucesivas a partir de su origen en el año 31 de nuestra era, hasta una época que aún pertenece al futuro, puesto que, con una sola excepción, estos mensajes no contienen profecías acerca de las condiciones presentes ni futuras del mundo. Pasaremos por alto estos 2 capítulos en el presente sermón. Ahora pasemos rápidamente a los capítulos 4 y 5, donde encontramos el preludio de las profecías más importantes del libro de Apocalipsis. Juan se encontraba en la isla de Patmos, en el mar Mediterráneo, pero en su visión aparece como transportado al cielo, al trono mismo de Dios. En la visión, Juan ve a Dios el Padre sentado sobre su trono. Delante de él salían estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. En medio de ellos, de pie, frente al asiento real del Padre, está Jesucristo. El libro de la profecía se halla en la mano derecha del Padre. Leamos la descripción literal. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 2. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Los versículos restantes del capítulo 4 describen la escena celeste que Juan contempló en visión. Alrededor del trono estaban los 24 ancianos, sentados sobre 24 tronos pequeños, envueltos en vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas.
A cada lado del trono estaban 4 seres vivientes, todos adorando al Dios Todopoderoso sentado sobre su trono. He aquí una revelación de lo que tiene lugar en el trono mismo del gobernador del universo. He aquí un vislumbre de la sede gubernamental del universo entero. Ahora, llegamos al importantísimo capítulo 5 de Apocalipsis. El versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. He aquí el verdadero libro de la profecía. Es muy significativo que tan enigmático libro se encontrara en la diestra de Dios. También debemos aclarar que este no era igual a los libros que usamos hoy en día, con muchas páginas encuadernadas y unidas, sino un largo pergamino o rollo escrito por ambos lados, enrollado y sellado con 7 sellos. Este número es significativo. 7 es el número que Dios usa para denotar perfección o calidad de completo. En consecuencia, este libro profético estaba sellado de una manera completa y perfecta, de tal manera que no podía ser visto o leído, ni mucho menos entendido. El citado libro vino originalmente de Dios el Padre y permanecía sellado tal como vino de Él. Es muy importante notar que los 7 sellos abarcan toda la profecía del libro. Su significado estaba completamente sellado y oculto. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 5. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Recuerden bien esas palabras. La profecía parece sellada. Nadie es digno o capaz de descubrirla o revelarla de manera que podamos leer su verdadero significado. ¿Por qué no han leído los hombres esa declaración tan clara y simple? Ningún ser humano puede explicar el significado de esta gran profecía. Está completa y perfectamente sellada. ¿Por qué entonces los hombres han intentado decirle al público que ellos pueden leer y revelar tan maravillosa y sorprendente profecía? Juan no es el revelador. Esto no es una revelación de Juan, ni de ningún modernista, ni de ningún líder eclesiástico, ni tampoco de secta o de denominación religiosa alguna. Para todos ellos sigue siendo aún sellada. Pero pongamos más atención, porque aquí viene la llave que abre las puertas del entendimiento. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus 7 sellos. He aquí la clave del enigma. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, es Jesucristo mismo. Ningún hombre puede interpretar esta profecía de tanta trascendencia. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, quien
en la escena está de pie ante el trono de Dios el Padre y es digno de abrir estos sellos y revelarnos su significado. Esta no es la interpretación de ninguno de nosotros, sino que es la revelación de Jesucristo. Jesús es revelador, no Juan, ni ningún dirigente eclesiástico, ni secta o organización religiosa alguna. Esta es la revelación de Jesucristo que el Padre le dio a él. Ahora sigamos leyendo el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nos acercamos ahora a la clave que descorrerá el velo que cubre esta misteriosa profecía, la cual ha confundido a todas las iglesias de este mundo durante casi 1900 años. Cristo es el único capaz de aclarar esta, la más grande de todas las profecías concernientes a los acontecimientos del mundo de hoy y los tremendos cataclismos que tendrán lugar en los años inmediatos. Pero antes que lleguemos al capítulo 6, donde veremos lo que efectivamente aparece escrito en este libro misterioso, conforme Cristo va desatando uno a uno sus sellos, notemos lo siguiente, versículos 9 al 10 de la versión moderna. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y has adquirido para Dios con tu misma sangre hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Sí, la visión aparece en el cielo, pero escenifica acontecimientos que han de ocurrir en la tierra. Aquellos seres entonaban un canto glorioso diciendo que los redimidos por Cristo habrán de gobernar y de reinar con Él. Ministrarán como reyes y sacerdotes para salvar a la gente. ¿Pero dónde será? ¿En el cielo? No. Leamos con toda atención la parte final del versículo 10. Y reinarán sobre la tierra. Ahora, por favor, vayamos a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 3. Cristo dijo: y si me fuere. Y en efecto, Él se fue al cielo, a la diestra del trono de Dios el Padre, pero hizo además una solemne promesa: vendré otra vez. Cristo vendrá otra vez para gobernar toda la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Las últimas palabras de este libro de Apocalipsis son: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Llegamos ahora al capítulo 6 de Apocalipsis, la propia revelación. Jesús abre los misteriosos sellos uno por uno. Los primeros son abiertos en este capítulo 6. ¿No le parece eso extraño? Muy breve espacio es dedicado a cada uno de estos 6 sellos primeros. Tan breve que están condensados en un solo capítulo, a pesar de que le quedan 16 capítulos al libro. Pero como los 7 sellos abarcan la profecía entera,
comprendida en 17 capítulos, nos quedamos con 16, los cuales se ocupan de describir únicamente los sucesos pertenecientes al séptimo sello, que eso lo cubriremos en otro sermón. Ahora, conforme llegamos a este importante capítulo sexto del libro de Apocalipsis, recordemos la descripción de la escena y sus personajes. No olvidemos que el libro es una declaración por escrito de las cosas que Juan vio en visión, y que aún cuando en realidad el apóstol se encontraba en una isla del Mediterráneo, aquí sobre nuestro planeta, según la visión, aparece como transportado al cielo mismo, donde se encuentra el trono del Eterno. El libro de la profecía en forma de un pergamino enrollado. Esta es la diestra de Dios el Padre, quien se haya sentado en su trono. Jesucristo, representado aquí como el Cordero de Dios, se ve de pie ante el trono de su Padre. Jesucristo, el revelador, toma ahora el libro profético de la mano derecha de Dios el Padre y empieza a desatar uno por uno los sellos que cubren la profecía. Las porciones proféticas de estos escritos de Juan están contenidas en las cosas que él vio por medio de una visión. Noten ahora el versículo 1 del capítulo 6. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Juan escribió para nosotros de lo que contempló en la visión. Él vio al Cordero, a Jesucristo, el Mesías, abriendo el primero de los 7 sellos. Los 4 seres vivientes le invitaron a venir y ver lo que estaba bajo el primer sello. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Precisamente aquí empieza el verdadero misterio. ¿Qué es este caballo blanco? Es totalmente un símbolo. Y es importante notar que los símbolos son susceptibles a muy variadas interpretaciones. Las explicaciones que por siglos se han hecho respecto de estos símbolos han sido muy humanas y por ende muy erróneas. Este caballo blanco ha recibido las más variadas interpretaciones. Incluso hasta lo confunden con Jesucristo. Continuemos leyendo versículos 3 y 8. 3 al 8, perdón. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Estos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis.
Repetimos que Apocalipsis no es una voz castellana, sino griega. El apóstol Juan escribió este libro de revelación en griego. La citada palabra Apocalipsis, traducida al castellano, simplemente significa revelación. Así que los 4 jinetes del Apocalipsis son sencillamente 4 símbolos proféticos del libro de revelación. Pero, ¿quiénes son estos místicos jinetes? ¿Qué representan estos símbolos? ¿Quién tiene la interpretación correcta? La verdad es que ningún hombre ni organización de hombres, ya sea religiosa o de cualquier otra índole, tiene poder alguno para revelar este significado. Solamente Jesucristo fue hallado digno de descifrar la escritura simbólica perfectamente guardada bajo aquellos enigmáticos sellos. Jesucristo es el revelador. Cuando Cristo, según la visión de Juan, desató los primeros sellos que lacraban este pergamino profético, Juan solamente vio lo que en forma por demás peculiar apareció escrito allí. La escritura está en símbolos y Dios se vale de símbolos para ocultar a los hombres el significado de sus propósitos hasta que Jesucristo mismo los revela. Así que notemos bien esta situación. En los primeros 8 versículos de capítulo 6 encontramos la descripción que dio Jesucristo, la cual revela la extraña escritura trazada en símbolos místicos. Pero Cristo, el único revelador, no explica aquí el significado. Simplemente da a conocer las palabras simbólicas, pero no el significado. ¿A quién acudiremos para que nos dé el verdadero significado? La respuesta es obvia. Al verdadero revelador, por supuesto. Y en virtud de que Cristo, el revelador, no explica el significado en este mismo pasaje, debemos buscar en otra parte para encontrar cuándo y dónde Jesús explica el sentido de estos símbolos. Esa es la clave suprema para entender el libro de Apocalipsis. Eso debiera explicarnos por qué los hombres de este mundo no han podido explicar el verdadero sentido de los 4 jinetes. Ahora tengamos en cuenta 2 cosas. Primero, Cristo es llamado el Verbo en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Es decir, que Él es la palabra o el vocero de Dios. Jesús en persona hace 1900 años era la palabra de Dios corporal y viviente. Pero hoy en día tenemos la palabra de Dios escrita, la Santa Biblia. La Biblia entera es la palabra de Dios. Su divino autor en realidad es Jesucristo. La Biblia toda es su palabra escrita. Segundo, un símbolo es en mucho semejante a una parábola. Un símbolo es una figura o cosa usada para representar otro objeto, mientras una parábola es una experiencia empleada para suscitar el pensamiento de otra cosa, persona o suceso. Ahora quiero que nos demos cuenta de un hecho muy importante que la mayoría nunca ha comprendido. ¿Suponen ustedes, como casi todo el mundo, que Jesús habló en parábolas para hacer sus explicaciones más sencillas y claras, a manera de ilustración para que la gente entendiera mejor lo que quería decir? Si es así, están equivocados. Por el contrario, aunque muchos no lo crean, Jesús habló en parábolas para encubrir, para ocultar
el verdadero significado de sus palabras y a las multitudes que constantemente le seguían. El conocimiento de tal verdad pone en nuestras manos la clave que da acceso a la comprensión de los símbolos del Apocalipsis. Así que observemos cuidadosamente lo que dice la Escritura acerca de la parábola del sembrador. Pasemos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y luego Jesús procedió a explicar a sus discípulos en lenguaje claro el significado de la parábola. Entendamos bien esto. Jesús se dirigió a la gente en parábolas para encubrir el verdadero significado a quienes él no había designado para que lo entendieran. Cristo no reveló en aquel momento ni en aquel lugar el sentido de la parábola, pero más tarde le explicó a sus discípulos en lenguaje bien claro. Exactamente de la misma manera encontramos en este capítulo 6 de Apocalipsis una profecía envuelto en misteriosos símbolos que han encubierto el verdadero significado a las generaciones de los últimos 1900 años aproximadamente. Por lo tanto, si queremos entenderla, realmente tenemos que hacer lo que hicieron aquellos discípulos. Debemos acudir a Jesús, el único y verdadero revelador, puesto que ahora su mensaje a nosotros, los de esta era, es la palabra de Dios escrita, la Biblia. Debemos escudriñarla hasta encontrar el pasaje o pasajes donde este mismo Jesús nos explique en lenguaje sencillo los acontecimientos que dichos símbolos representan. Se quiere decir con esto que Jesús explicó en lenguaje claro los acontecimientos que habrían de tener lugar al cierre de esta era, al fin de estos turbulentos días de guerra que culminarán con el día del Señor y la segunda venida de Cristo. Efectivamente, así es. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice que cuando sus discípulos vinieron a él, al monte de los olivos, cuando ellos, a quienes les era dado entender estos misterios, le llegaron a él aparte, le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús dio como respuesta, en lenguaje claro, una sorprendente profecía que describía las condiciones del mundo actual y de nuestro mundo o de nuestro futuro inmediato. Ahora, vamos a ver la explicación de los símbolos de Apocalipsis 6, la clave que descifra la revelación de los sellos. Esta trascendental profecía dada en el Monte de los Olivos está consignada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. En ella Jesús bosquejó un lenguaje simple y claro, 7 cosas que habrían de ocurrir. Aquí Jesucristo, el revelador, manifiesta el verdadero significado de los 7 sellos que cubren toda la profecía del libro. Ahora pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Mire, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a ver cuál es la interpretación
que Jesús le da al versículo que acabamos de leer. ¿O qué o a quiénes se refiere este caballo blanco? Pasemos a Mateo 24, versículo 4. Mateo capítulo 24, versículo 4. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí, este caballo blanco representa la primera condición que Jesús predice, es la de los falsos maestros, que habrían de extraviar y engañar no a muchos, a muy pocos, sino a muchísimos, engañar a muchísimos. Ahora, continuamos con Apocalipsis 6, versículos 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora volvamos a Mateo 24, versículos 6 y 7, primera parte, para ver la interpretación de este sello. Estaremos continuamente yendo de Apocalipsis a Mateo y nuevamente Apocalipsis, y para ver exactamente la interpretación de estos sellos. Ahora veamos la interpretación de ese sello en Mateo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este segundo sello representa guerras, que en la crisis del fin de esta era habrán de convertirse en guerras mundiales, nación contra nación y reino contra reino. Actualmente hay muchos conflictos a nivel mundial. El más reciente, Rusia y Ucrania, entre otros. Volviendo a Apocalipsis 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora volvamos atrás a Mateo 24, versículo 7, tercera parte, y este dice, y habrá pestes y hambres. El tercer sello representa el hambre. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Regresando ahora a Mateo, capítulo 24, versículo 7, veremos la interpretación de este otro sello. Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Este cuarto sello representa como secuela de la hora de hambre, surgirán terribles enfermedades epidémicas. Ahora como el COVID-19 y sus variantes, y vendrán más como consecuencia del hambre y la guerra. En esto precisamente nos encontramos ahora. Esto es solamente el principio de los colosales eventos profetizados para este siglo XXI. Las 2 primeras guerras mundiales ocurrieron ya.
y los rumores de guerra persisten por todas partes. Lo que acudirá luego a la tierra será el hambre, las enfermedades, epidemias y la tercera guerra mundial. Todo ello en tan azarosa multitud o magnitud cual este mundo jamás ha soñado ni imaginado siquiera. Aquí, en síntesis, se da un resumen de las noticias mundiales desde el año 31 de nuestra era hasta ahora. Noten este principio consistente. Una vez que se inicie una condición predicha por Jesús, permanece continuamente hasta su segunda venida. Es menester que observemos un principio fundamental que desprende de esta profecía de Mateo 24 y el capítulo 6 de Apocalipsis. Ocurrirán 7 acontecimientos sucesivos. Tal predicción de los falsos maestros empezó a cumplirse casi inmediatamente. El apóstol Pablo escribió acerca de ello, expresando que ya en esa época el misterio de la iniquidad había empezado a orar. Y tal misterio no ha cedido, por el contrario, ha cobrado intensidad de tal manera que ya ha logrado influenciar al mundo entero, el cual, como claramente fue profetizado, habría de ser engañado y extraviado respecto a las verdades de Dios consignadas en la Biblia. Como la ignorancia de la palabra de Dios y sus leyes acarrea guerras, la siguiente condición profetizada fue guerras y rumores de guerra. Ciertamente en aquellos días hubo guerras, pero en lugar de cesar, estas han ido aumentando progresivamente y cada vez son más terribles y más destructoras, hasta que en la actualidad encaramos el interrogante de si la vida humana puede sobrevivir a otra guerra, que de librarse será con armas nucleares. Sí, como lo confirman las escrituras con toda veracidad, el pecado y los hombres pecaminosos van de mal en peor, degenerando y no mejorando como el hombre quiere creer. Pero comparemos ahora lo anterior con los primeros 4 sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora les presentaré una gráfica en pantalla, y aquí está la propia revelación de Jesús explicando en lenguaje claro lo que representan los místicos 4 jinetes. El primero fue un caballo blanco. Muchos, según sus interpretaciones humanas, se han basado en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde encontramos la descripción del glorioso retorno de Cristo sobre un caballo blanco, y han cometido el grave error de afirmar que este primer sello ilustra también la segunda venida de Cristo, en virtud de que se menciona un caballo de albo color. Pero la revelación de Cristo indica que el caballo del primer sello significa exactamente lo contrario. Representa a los que predican un Cristo falso, diferente del Cristo del Nuevo Testamento. Se refieren a esta gran impostura que ha descendido como negra nube sobre la tierra para ocultar a los hombres la gloriosa verdad de Dios. Todas las guerras, no importa su magnitud, son el resultado de la transgresión de la suprema ley espiritual de Dios, la cual Jesús vivió y predicó. La falsa enseñanza que rechaza la ley y el gobierno de Dios y respalda o sanciona los caminos y maneras de obrar de los hombres, conduce inevitablemente a la guerra. Estas son cada vez más temibles y colosales, hasta el grado que ahora es de preguntarse si el mundo podría sobrevivir a otra guerra, si Dios Todopoderoso no interviniese de una manera sobrenatural para evitar el cosmocidio.
Hemos leído ahí la propia explicación de Cristo acerca de los 4 misteriosos jinetes, pero esto nos trae el pavoroso presente y solo hemos cubierto el principio de la profecía. Vayamos ahora al siguiente acontecimiento que, según la profecía, sacudirá al mundo hasta sus cimientos. Literalmente, docenas de profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, describen este colosal evento mundial. Para explicar todo lo que en las profecías bíblicas está escrito acerca de ello, se requeriría varios sermones. Es de vital importancia saber y estar preparados, porque nadie tiene que atemorizarse si prestan atención y buscan diligentemente la protección de Dios. Regresemos momentáneamente a Mateo 24. Recordemos que estamos ahora en el segundo intermedio o pausa que precede a la próxima guerra mundial. Las hambres, las enfermedades epidémicas han ido aumentando en proporción alarmante durante los últimos años, pero la final y gran hambre mundial, seguida de enfermedades epidémicas, no nos han azotado aún. Estos sucesos solo apenas nos llevan al versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Estamos ya empezando a experimentar tales condiciones, pero no hemos alcanzado su furia final. Sí, aún estas cosas que hemos venido comentando son apenas el principio de dolores, o más propiamente traducida, de angustia o tribulación. Sí, cuando la furia del hambre y las enfermedades epidémicas alcancen su máximo, todo lo cual indudablemente vendrá como consecuencia de la Tercera Guerra Mundial Nuclear. Entonces se iniciará las tantas veces profetizada la gran tribulación. Ese es precisamente el siguiente acontecimiento acerca del cual el omnipotente Dios advierte al mundo. Vayamos nuevamente a Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Veamos cómo explica Jesús en lenguaje sencillo este quinto acontecimiento que sacudirá al mundo. Volviendo a Mateo 24, versículo 9. Mateo capítulo 24, versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Por favor, comparemos este versículo con Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Ahora comparemos esto con Lucas capítulo 21, versículo 12. Lucas capítulo 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Noten que aquí la escritura hace mención de dos grupos de personas.
ellos y vosotros. En el lenguaje del Nuevo Testamento, el pronombre vosotros, a menos que claramente se defina de manera distinta, se refiere a los cristianos verdaderamente convertidos, o a Israel y Judá como naciones, o a todos estos grupos. Si se está hablando espiritual e individualmente, el pronombre vosotros se refiere a los que son en verdad hijos engendrados de Dios. Si el contexto está hablando nacionalmente, se refiere a Israel, a Judá o a ambas. En este caso, al comparar este texto con el relato de Marcos capítulo 13 y de Lucas capítulo 21, nos damos cuenta del uso dual que se le da al pronombre vosotros, incluyendo tanto a los cristianos espiritualmente engendrados como a las naciones físicas de Israel. Antes de proceder, es importante que tomemos nota de otra clave indispensable para entender casi todas las profecías. Hay dualidad prácticamente todo lo que se relaciona con el plan de Dios y con el desarrollo de sus propósitos aquí en la tierra. Hubo un antiguo pacto y ahora hay un nuevo pacto. Esta dualidad ocurre en todo el plan de Dios y ocurre también en las profecías. Por lo general hay un cumplimiento anterior o típico y luego un cumplimiento final. Por no entender esta clave vital, muchos se equivocan totalmente en sus esfuerzos por comprender o explicar las profecías. Esta tribulación de hecho le sobrevino a la nación de Judá en el sentido preliminar en el año 70 de nuestra era. Pero esa fue solamente la precursora de la gran invasión nacional y de la cautividad que está por acontecer. Volviendo a Lucas 21, esta vez los versículos 23, última parte, y el 24. Lucas 21, versículos 23, última parte. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El pasaje anterior habla de guerra, de invasión nacional y de cautividad, lo cual en efecto ocurrió a Judá en el año 70 de la era cristiana, pero eso fue tan solo el precursor típico. El acontecimiento culminante de esta profecía está todavía por ocurrir, justamente antes de la venida de Cristo. Volvamos a Mateo 24, versículos 10 al 13. Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, saltando a los versículos 21 y 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí habla de la misma condición de la era de la iglesia de la Odisea, y también de verdaderos cristianos individuales, engendrados espiritualmente, quienes se han vuelto tan tibios y están ya tan alejados del contacto de Dios, tan olvidados de la oración, que no serán considerados dignos de escapar de todas estas cosas. Esa fase de la gran tribulación está claramente expuesta al abrirse el quinto sello en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Vemos allí la gran tribulación. Este quinto sello la presenta como tiempo de martirio de santos, de hijos engendrados de Dios, verdaderamente convertidos.
Vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 6, y observemos el versículo 9. Pero leamos el 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos son aquellos que fueron muertos en una anterior y típica tribulación, como en efecto lo hicieron o lo fueron millones de seres hace muchos siglos. Ellos sabían que Dios había dicho: mía es la venganza. Ellos sabían todas esas palabras. Ellos sabían que en el terrible día del Señor, Dios tomaría venganza al enviar sus plagas sobre los poderes que ordenaron la persecución. Esas plagas, las del día del Señor, el día de la venganza de Dios sobre este gran poder que perpetró y llevó a cabo la persecución, acaecerán precisamente a la hora de la segunda venida de Cristo. Tomemos cuidadosa nota de ello. Los mártires que fueron sacrificados hace muchos siglos preguntan alegóricamente: ¿hasta cuándo será la segunda venida de Cristo y el fin de esta era? Y es aquí la perturbadora respuesta: no ocurrirá hasta que tenga lugar otra tribulación, otro martirio de santos, hasta que sus consiervos y sus hermanos engendrados espiritualmente en el Señor sean muertos como ellos lo fueron. Eso se refiere a la final gran tribulación. Será un tiempo de guerra, invasión nacional, así como de cautividad para los descendientes modernos de la antigua nación de Israel, la nación de Dios. Esta no es una profecía para Judá, sino para Israel. Y de hecho, antes de la gran tribulación, el pueblo de Dios va a ser perseguido, van a ser martirizados. Noten que esta tribulación, este martirio de santos, debe ocurrir y completarse antes de que Dios derrame las copas de su ira, sus plagas a la segunda venida de Cristo. Mucha gente de este mundo ha confundido la gran tribulación, que está muy pronto a suceder, con el periodo revelado en más de 30 profecías bíblicas como el día del Eterno o el día del Señor. Volviendo a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Miremos ahora Mateo 24, versículo 29. Y veamos lo que, según parece, nunca han aprendido los grandes líderes religiosos de este mundo. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, fíjese que dice inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá señales en el sol y la luna y las estrellas. Pero, ¿cuándo ocurrirán esas señales siderales? ¿Se dieron cuenta? Inmediatamente después de la gran tribulación, no antes. La gran tribulación que Jesús describe en Mateo 24 es la explicación del quinto sello de Apocalipsis 6, la cual él hace en lenguaje sencillo. Más adelante veremos otros detalles sobre Apocalipsis 6 y Mateo 24. ¿Y luego qué? Versículo 17. Porque el gran día de su llegada, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Noten eso. En este capítulo 6 de Apocalipsis, conforme se van abriendo los 6 sellos, vemos primero falsos profetas o falsos predicadores. Segundo, guerras culminando en guerra mundial. Tercero, hambres. Cuarto, enfermedades epidémicas. Quinto, la gran tribulación, el martirio de los santos. Sexto, señales en los cielos, en el sol, en la luna y las estrellas. Y luego, ¿qué es lo que sigue a este sexto sello? El gran día de la ira de Dios, el cual, como veremos, es el gran día del Señor. Ahora miremos la profecía de Joel en el Antiguo Testamento. Por favor, vayamos a Joel, capítulo 2, versículo 31. Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Véanlo allí. En Mateo 24, 29 leímos que las señales en los cielos, en el sol, la luna y las estrellas, ocurrirían inmediatamente después de la gran tribulación. En Apocalipsis 6 vimos que las señales siderias del sexto sello en el sol y la luna tienen lugar inmediatamente después de la gran tribulación, la cual es el martirio de los santos del quinto sello. También vimos que después de las señales del sexto sello ocurre el terrible día de la ira de Dios. Ahora vemos en Joel 2:31 que estas señales en el sol y la luna deben ocurrir antes del grande y terrible día del Señor. Así que hemos visto 3 eventos sucesivos que transformarán al mundo. Primero, la gran tribulación, que ahora es el próximo suceso a desarrollarse, quizás en esta década. Segundo, inmediatamente después de la gran tribulación, las señales en el sol, la luna y las estrellas. Tercero, siguiendo a las sobrenaturales señales en los cielos, el terrible día del Señor. ¿Y qué es ese grande y terrible día del Señor? En tanto que tenemos la Biblia abierta en el libro de Joel, notemos cómo fue inspirado el profeta para describirlo. Joel capítulo 1 versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano es el día del Eterno y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahora, observemos cómo Dios inspiró al profeta Sofonías para describir dicho día. Pasemos a Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 17. Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 17. Cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Eterno. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. El día del Señor es el día de la ira de Dios. Es el periodo en que las plagas de Dios son derramadas sobre los pecadores de este mundo. Dios dice que tal calamidad caerá sobre los inicuos que aborrecen la verdad y la paz y aman la maldad. Se trata pues del tiempo en que Dios derrama sus plagas. Pero no es lo mismo que la gran tribulación como muchos suponen, que no entienden esto. No. El día de las plagas de Dios no vendrá hasta después que ocurran las señales en el sol y la luna. Y dichos signos sobrenaturales en los cielos no aparecerán sino inmediatamente después de la gran tribulación.
Si ustedes han de saber lo que va a suceder luego en el mundo, si han de saber lo que es tan seguro como la salida y la puesta del sol, lo que va a acontecer durante los días de sus propias vidas, lo que ustedes mismos van a experimentar, es vital que comprendan la distinción entre la gran tribulación y el día del Señor. Probablemente ustedes habrán oído hablar mucho acerca de la gran tribulación. Si es que acaso han oído predicadores o predicaciones sobre la profecía. Pero probablemente han oído muy poco o nada acerca del día del Señor. A pesar de que este está descrito en más de 30 profecías diferentes, esparcidas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los predicadores suponen que toda esa profecía acerca del día del Señor, el tiempo de su ira y de sus plagas, se refieren a la gran tribulación. Suponen que la gran tribulación es la ira de Dios y el tiempo de sus plagas. La gran tribulación no es la ira de Dios, sino que es la ira de Satanás, el diablo. Él sabe que tiene muy poco tiempo. Cuando Dios intervenga y envíe sus plagas, cuando Cristo retorne como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar la tierra, llegará el fin de la actuación de Satanás como príncipe de este mundo y Él se da plena cuenta de ello. La gran tribulación, como comprobaremos más adelante, si nos mantenemos dispuestos a aceptar las claras enseñanzas de la palabra de Dios, es la última persecución y martirio que Satanás dirigirá contra los verdaderos hijos engendrados de Dios, a quienes Él no puede engañar como ha engañado al mundo entero. Volvamos al capítulo 6 de Apocalipsis. A aquellos santos que anteriormente fueron martirizados, se les dijo que los juicios de Dios, las plagas que ocurrirían y culminarían al tiempo de la segunda venida de Cristo, no pueden ejecutarse hasta que sus consiervos y sus hermanos, es decir, otros cristianos engendrados espiritualmente, sean muertos como ellos lo fueron. Aquí está lo que es la gran tribulación, otro futuro martirio del pueblo de Dios. ¿Y luego qué? El sexto sello, como hemos visto, consiste en las aterradoras señales celestiales, las cuales marcarán el principio de la intervención de Dios en los asuntos del mundo, cuando los hombres presas de pavor exclamarán: ha llegado el día terrible de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17. Apocalipsis 6, versículos 14 al 17. Leámoslo nuevamente. Quiero dejar esto bien en claro y quiero que lo puedan entender bien. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así será el día del Eterno, seguido de inmediato por el retorno de Cristo con todo poder y gloria, para gobernar a los pueblos de la tierra y traernos paz. Entre tanto, ustedes no tienen que sufrir temores innecesarios ni preocupaciones respecto de las cosas que van a suceder sobre la tierra. Según el relato de Lucas sobre esta misma profecía de Jesús, la cual se refiere a los disturbios mundiales que están ya frente a nosotros, es decir, la gran tribulación y el día del Señor. Cristo finalizó sus declaraciones proféticas pronunciadas en el Monte de los Olivos con estas convincentes palabras, Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo
orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios les ayude para que sea contado entre aquellos que estudian las profecías, que vigilan los acontecimientos del mundo, los cuales no son sino el cumplimiento de esas, y que oran sin cesar, rogando que sean considerados dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante de Cristo a su retorno. Fue un placer nuevamente dirigirme a ustedes y seguiremos ampliando mucho más sobre este libro de Apocalipsis. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos de Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.